Bueno, continuamos con Francisco Rodríguez. La liquidez monetaria. En este momento eso es un tema que también preocupa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, lo que está ocurriendo con la liquidez es, como te decía, que el gobierno tiene un déficit en este momento. Nosotros estamos estimando que el 2017 cerró con un déficit de 20,2% del PIB. O sea, para poner esto en dimensiones, o sea, este tipo de cosas se ven muy poco. En general, los gobiernos tienen déficits de 2, 3%, en condiciones excepcionales de 5%. Cuando el déficit llega a 7% es una señal de alarma. Un déficit de 20% y además tener 4 o 5 años seguidos con déficits de 2 dígitos es algo muy pocas veces visto. La liquidez está creciendo porque, ¿qué es un déficit? Un déficit quiere decir que tus gastos están muy por encima de tus ingresos. Entonces, el gobierno lo que hace es que imprime dinero. Cuando se imprime ese dinero, el fenómeno del que estamos hablando, que es un fenómeno de creación de depósitos, no tanto de la maquinita de servietes convencional, esa mayor cantidad de dinero es la que presiona sobre el aumento de precios. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que es algo muy interesante. La gente se pregunta, bueno, ¿por qué es que el paralelo se disparó tan fuertemente en noviembre? O sea, ¿qué fue lo que ocurrió en noviembre? Y la gente comienza a pensar, bueno, oye, que hubo algún fenómeno político de riesgo, tal. Tú lo que puedes ver es que en esa época la liquidez creció muchísimo. ¿Por qué? Porque el gobierno, al lanzar el programa de Carnet de la Patria, y cuando a medida que el presidente Maduro prometió el bono navideño, los 8 millones de familias, de todo lo que se comienza a entregar a través del Carnet de la Patria, eso es creación de dinero. O sea, eso no sale de la nada. Claro. O sea, a mí ese programa, a mí me parece bueno que exista un programa, no debería estar tan politizado como está el Carnet de la Patria, pero el hecho de que la gente reciba subsidios directos, sí me parece que está bien. Y que los reciba a través de una tarjeta electrónica me parece que está muy bien. Pero el problema es con qué tú vas a pagar eso. Pero si tú simplemente decides, si el presidente de la República dice, no, yo quiero darle 500.000 bolívares a 8 millones de personas y quiero volvérselos a dar y es el bono del Niño Jesús y el bono de los Reyes Magos, y tú no tienes con qué pagar eso, entonces lo único que vas a hacer es, vas a imprimir dinero, va a crecer la liquidez monetaria. Va a crecer la demanda, no hay cómo satisfacer la demanda de Exactamente. todo, Entonces tú tienes tanto de dólar como de productos, ¿no? todo el mundo tiene bolívares en su bolsillo y la gente trata de gastarse esos bolívares, pero la cantidad de bienes son lo mismo. Entonces, por supuesto Ahora, que te la tiene que experiencia en subir. países que tienen un cuadro como el de Venezuela, ¿qué ha pasado en esos países desde el punto de vista económico y político? Sí. Es bueno pasar Bueno, revista de ok, eso. eso es interesante, eso es interesante. Usualmente los países en algún momento estabilizan. Se lleva adelante una política de estabilización como la que estamos hablando. Esa política de estabilización te logra bajar los precios, pero hay países que duran mucho tiempo en hiperinflación. O sea, hay como que dos tipos distintos de países. Hay unos países que la atacan rápido, que es lo que se debería hacer en el caso de Venezuela, y es la razón por la que se debería hacer un programa de estabilización en este momento. Y hay países que tardan mucho tiempo, hay países que han pasado 5 años en esta situación. Tiende a ser algo muy destructivo de la economía. Estamos hablando de casos tales como el de Nicaragua, el de Perú, donde la economía se sigue contrayendo. Ahora ya la economía venezolana se ha contraído bastante, pero podría seguir contrayéndose bajo efecto de esta hiperinflación. La hiperinflación causa muchísimos daños económicos. Ahora, ¿cómo sale un país de eso? Es interesante porque hay algunos casos, y tú hablabas del efecto político, generalmente, vamos, en las hiperinflaciones los gobiernos pierden elecciones. O sea, digamos, Adán García quedó en ese momento como el presidente más impopular, su partido, el APRA, Desapareció casi. sí, después él, bueno, por eso lo que son las cosas de la política Volvió. peruana y las políticas de todo el mundo, ¿no? Que dicen que no hay muertos políticos, él volvió después de mucho tiempo, pero efectivamente, digamos, eso fue la muerte política para ellos. Los sandinistas en Nicaragua, que eran un movimiento muy popular en el momento que llegaron al poder, cuando cae la dictadura de Somoza, efectivamente pierden las elecciones de 1990 por la hiperinflación. O sea, los gobiernos pierden elecciones en hiperinflación. Es Bueno, y muy ahí había difícil otro elemento ganarla. que era la guerra también en Ahora, Nicaragua, ¿no? claro, no, totalmente. Ahora, hay otros casos y por eso es que ahora también hay toda una discusión sobre cómo nosotros entendemos este gobierno y lo entendemos, ya lo estoy pensando incluso desde el punto de vista analítico, como analista, lo entendemos como un gobierno autocrático o no. Lo que es cierto es que hay gobiernos, hay autocracias, hay gobiernos dictatoriales que se han logrado mantener en el poder después de una hiperinflación, como por ejemplo el caso de Robert Mugabe en Zimbabue, pero es muy interesante porque Mugabe sale de esa hiperinflación esencialmente dolarizando la economía. Muchas veces, como el caso de Ecuador también, la salida que algunos de estos gobiernos consiguen para la hiperinflación es la dolarización. Ahora, Entonces, hay dos tipos de dolarización, la que
la que es de hecho y la que es decretada. En este caso, Correcto. todo está calculado a dólar, ¿no? Prácticamente. Sí, pero todavía hay muchos impedimentos, Ujú. hay efectivamente muchos impedimentos legales. Bueno, no todo, El caso muchas de, cosas. no, sí, pero el caso de Venezuela es muy peculiar porque si nosotros lo comparamos con Perú, Perú, por ejemplo, tuvo una hiperinflación y se dio una dolarización de hecho. Pero claro, estamos hablando de un sistema donde los bancos podían ofrecer depósitos en dólares y tú podías pedir prestado en dólares. Eso en Venezuela es ilegal. Entonces, como el gobierno no deja que eso ocurra, es mucho más difícil. Sí existe una dolarización, pero es una dolarización que está escondida, que está como que en el subsuelo económico, porque de acuerdo con las leyes y la economía en la que el gobierno cree que vive la nación y trata de imponer que la nación vive en esa economía, es una economía en la que los precios son totalmente reales. Aquí hay otros comentarios también, ¿no? ¿Usted cree que luego del desastre de la subasta 15 de DICOM, que regresaron bolívares devaluados en 1000% 5 meses después pagando a 36.000 bolívares de intereses, alguien va a poner un bolívar en ese sistema? Bueno, estamos hablando también de un problema muy fuerte de confianza. Ujú. Claro, en el caso de esa subasta, lo que el gobierno ha dicho, y que pareciera tener elementos de verdad, es que efectivamente no se pudo liquidar por el efecto de las sanciones. Y es cierto, o sea, hay un comunicado que una agencia que se llama FinCEN, que es la Ujú. red para crímenes financieros de Estados Unidos, básicamente dijo que los bancos deberían tener suma cautela con cualquier transferencia del gobierno a individuos en dólares. Entonces, lo que pasa es que cada vez que tú utilizas dólares, eso pasa por el sistema financiero norteamericano. Entonces, esa subasta no se pudo liquidar. Esa es la razón por la que el gobierno la suspendió y ha estado tratando de trabajar en otro sistema. En algún momento hablaron de tener subasta de yuanes, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sacan. O sea, está la idea de que ellos van a publicar y van a lanzar un nuevo sistema de DICOM, que hay pero a mí me parece que hacerlo operativo con ese tipo de impedimentos es bastante difícil. Hacemos la pausa. Ya venimos con Francisco Rodríguez, economista jefe de Torino Capital. Ya venimos.